y gratis. Presentan Chilevisión Noticias. Bien, ya estamos con las noticias, al pie del cañón, 6:30. Eso, 6:30 y estamos empezando con 9,1 grados a esta hora en Santiago. Se espera una máxima que podría llegar entre los 18 y 19 grados, pero estaban cayendo precipitaciones, gotitas en algunas comunas de la región metropolitana, así que a prepararse, salga con algo de resguardo porque no sabemos y ya a estas alturas el tiempo nos ha jugado malas pasadas antes. ¿Cuánto se puede intensificar esta precipitación? Ya vendrá Eduardo Sáez para aclararnos el panorama. Claro que sí. Tenemos a nuestro dron Machacín en ruta 68 con Vespucio. Tránsito todas las normal. mañanas, Machacín siempre está por todos lados. Sí, y está tratando de buscar cualquier incidencia que se produzca en el tránsito vehicular para que se la contemos de inmediato a nuestros televidentes. Está por la Ruta 68 y Vespucio. Claro, pero yo creo que la que va dando vuelta es Américo Vespucio, ¿no? Y esa es la más congestionada a esta hora de la mañana. Mucho Estaba auto, discriminando cuál era cuál. Sí. Y esa es la que está con tránsito vehicular fluido, pero muy llena, considerando que son las 6 de la mañana con 31 minutos. ¿Sabes qué, Karina? Sí. Yo creo que es buena hora para revisar las claves del día. Pero por supuesto, conozcamos quién está haciendo noticia. Un estudiante e investigador chileno fue encontrado muerto en Estados Unidos junto a su pareja argentina. Sus cuerpos fueron hallados por personal de bomberos tras extinguir un incendio en un edificio. Y dadas las circunstancias de los hechos, autoridades barajan que se trataría de un doble homicidio. 4 militares resultaron lesionados tras un ataque cometido por encapuchados en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana. Los manifestantes además usaron diversos artefactos contundentes para atacar la división de ingenieros del ejército. Y tras esto, el gobierno anunció una querella contra los responsables. En entrevista exclusiva con Chilevisión Noticias, la coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Caramanos, reveló detalles del proceso de transición que la llevará a salir del gobierno. La pareja del presidente Gabriel Boric indicó que una vez que deje su cargo, seguirá siendo compañera del mandatario. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, inició su visita oficial a nuestro país y se espera que hoy se reúna con el presidente Gabriel Boric. La autoridad estadounidense arriba a Chile en medio de su gira por varios países de Latinoamérica y en su cita con el mandatario abordaría diversos tópicos para fortalecer la relación de ambos países. Autoridades investigan un homicidio frustrado registrado en las últimas horas en el barrio Yungay. Un hombre fue atacado con un arma cortante y, dado la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Él se mantiene internado esperando recuperarse del ataque. Un ataque a solo 3 cuadras de la casa del presidente. Todos los multifondos de pensiones registraron pérdidas y resultados negativos en el mes de septiembre. Según expertos, esto se explicaría por una serie de factores locales y externos, principalmente por el alza de las tasas de interés de varios bancos internacionales. A esta hora de la mañana sí hemos visto que hay mucha gente que ya va saliendo. Como veíamos, Américo Vespucio está lleno de vehículos. Sí. Usted puede hacer simplemente este gesto. Mire, toca. ¿Qué estás haciendo? Mira, ahí no... Ahí reintentamos y mirá lo que se demora en enlazar con nuestro informativo. Chilevisión Noticias. ¿Listo? ¿Estamos en vivo? Ahí estamos en vivo. En cualquier momento va a aparecer la imagen. Ahí está. Ya debería aparecer. Oye, pero funciona increíble Pluto TV. Y no pide nada, no pide registrarse, no pide root, nada. La primera vez que no se conecta. Claro, pero vamos a esperar. Lo que pasa es que de repente depende de la señal. Sí. Basta que desenlace y tiene algunos minutos de desfase, pero ustedes pueden acompañarse con nosotros durante todo el recorrido. Si es que van caminando, qué mejor que hacerlo con Chilevisión Noticias. También si es que van de pasajeros, ¿no es cierto?, en la locomoción colectiva. Ahí está, ¿ven? Inmediatamente enlazados. Ya me asustaste, Karina. No te asustes. ¿Cómo salimos de esta? Sí, ¿ves? Chilevisión Noticias no falla. Canal 208 en Pluto TV. Se pone nervioso Roberto, pero no, ustedes pueden... Oye, y lo mejor de todo, mire, voy a hacer otra cosa más arriesgada. ¿Qué vas a hacer, por favor, Karina? Parece que cuando está malo el uno wifi. Cuando uno le llega un mensaje en otras aplicaciones, uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dejar, se me va a ir toda la señal y voy a tener que hacer todo de nuevo. Sí. Miren lo que hace aquí. Esperemos un poquito. Tiene que estar así mejor. Así. Oh, me fui a te cambiaste de canal, te fuiste a la competencia. Me cambié a Telefe. No, pero queda picture in picture. Esperemos un poquito. Ya, no se me enoje.
Vamos al tiro, picture in picture, miren. Claro, puedes mandar mensajes por WhatsApp, por ejemplo, No, y seguir ahí. viendo. Es que tienes que deslizar Sí. bien el dedo para arriba. Yo creo, ¿eh? Sí. Ya, a ver, no hubo No, caso. hoy no- A ver, hoy no es después el lo día. voy a hacer. Pero queda picture in picture, ustedes pueden contestar los mensajes, Funciona bien. los WhatsApp, Doy los fe que correos funciona y todo. Sí, y en paralelo, siguen escuchando la transmisión de nosotros y en paralelo pueden utilizar. Estamos de vuelta ya, 6 de la mañana con 43 minutos, Roberto Cox. Y, como dice nuestra pantalla, así está el tránsito vehicular en Américo Vespucio con la ruta 68. Muchas personas a esta hora de la mañana transitando por ese lugar. Mire la cantidad de vehículos, sobre todo por Américo Vespucio principalmente. Así es que salir antes de la casa, si es que usted va a transitar por ese lugar, tenga precaución. Está llenísimo cuando son las 6:43. Incendio tras el crimen de una mujer en Conchalí. Marcos, tú nos cuentas. Sí, claro, todavía sigue trabajando personal de la Bocar en este sitio. Esto es la comuna de Conchalí. Mira, te vamos a dejar con imágenes en vivo de nuestro camarógrafo Fernando Pinto, quien nos está mostrando cómo quedó esta vivienda en la comuna de Conchalí completamente incendiada y que habría sido provocado por un grupo de familiares, amigos de las víctimas, quienes de pronto, durante horas de esta madrugada, fueron atacados a balazos precisamente, y la que deja a una mujer fallecida en un centro asistencial, mientras que otros 2 hombres están en riesgo vital internados en el Hospital San José. Todo se habría originado durante horas de esta madrugada luego de una riña que ocurre o se origina acá justamente en este punto en donde está la casa quemada. Luego ellos avanzan como un par de cuadras más adelante y acá es donde se genera estos impactos balísticos, lo que deja a esta persona fallecida. Luego un grupo de personas, quienes serían familiares, incluso amigos de las víctimas, regresan hasta este sitio del suceso y prenden fuego precisamente a lo que sería presuntamente la casa de los responsables de este ataque que deja a víctimas fatales acá en la comuna de Conchalí. Una situación que, claro, llama bastante la atención debido al modo de operar de estos sujetos, quienes causan finalmente el fallecimiento de esta mujer y que, claro, deja también a 2 personas heridas siendo trasladadas hasta un centro asistencial, quienes en estos minutos y según información preliminar luchan contra la vida y la muerte, están en riesgo vital, y es por eso que está personal de la Bocar realizando los peritajes de rigor y también está personal de bomberos. Pero bien, cambiamos de información, siempre continuando con temas del ámbito policial, nos trasladamos rápidamente hasta la comuna de Santiago Centro, casco histórico, donde durante horas de esta noche se generó una riña y deja a una persona apuñalada a solo 3 cuadras de la casa del presidente Gabriel Boric. Algo que llama nuevamente la atención, esto es el barrio Yungay. Esto ocurre precisamente en la plaza que lleva el mismo nombre y que deja a una persona también luchando contra la vida y la muerte, y es auxiliada por los mismos vecinos de este sector y también carabineros, quienes llegan rápidamente hasta este punto y lo trasladan hasta el Hospital San José. Hasta última información entregada por la misma Policía de Investigaciones, quienes son los que toman este procedimiento policial, este hombre, la víctima en este caso, habría sido intervenida por el equipo médico para salvar su vida en el Hospital San José. Es por eso que la dinámica de los hechos todavía es materia de investigación. Se están empadronando cámaras de seguridad, se están entrevistando eventuales testigos, quienes habrían sido o quienes habrían visto eventualmente cómo habrían ocurrido estos hechos, quiénes serían los verdaderos responsables de este caso que deja a una persona herida en pleno casco histórico en el barrio Yungay. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la Policía de Investigaciones, quienes durante horas de esta madrugada nos entregaron algunos detalles. Personal de turno de la Brigada de Homicidios Metropolitana concurrió hasta el Hospital San Juan de Dios, donde se encontraba una persona de sexo masculino, aún sin identificar, lesionada por arma cortante. Asimismo, debimos concurrir hasta el principio de ejecución de los hechos, ubicado en la intersección de calle Libertad con Rosas en la comuna de Santiago. En razón de lo anterior, la investigación la mantiene personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana, quienes se encuentran realizando la fijación del sitio del suceso, realizando empadronamiento de los vecinos del sector, realizando la búsqueda de cámaras de seguridad para establecer la dinámica del hecho y la identidad de él o los imputados involucrados en el hecho.
Claro, los mismos vecinos nos argumentaban durante horas de esta noche que el barrio Yungay, a pesar de que ahí vive el presidente de la República, se ha vuelto bastante peligroso, sobre todo durante horas de la noche, donde se generan esta clase de asaltos bastante violentos. Pero bien, regresamos hasta la comuna de Conchalí, donde en estos minutos todavía está personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Estamos a la espera de que la misma policía uniformada, quienes toman finalmente este procedimiento, nos entregue mayores detalles con respecto a este tema que deja a una persona fallecida durante horas de esta madrugada. Ahora, lo preocupante de este caso es que no es primera vez que se produce un hecho como este, ¿no? Que pasan disparando por una casa, y esto más bien tiene ribetes de una discusión, ¿no, Marcos? ¿Cómo empieza todo esto? Claro, esto sería una discusión que ocurre a las afueras de esta vivienda que es quemada. Luego se trasladan un par de metros en dirección hacia el poniente, y justo a las afueras de otra casa que no tiene nada que ver con este tema, se generan esta clase de enfrentamientos donde pasa un vehículo y dispara en contra de estas 3 personas. Entre ellos está la víctima fatal, quien sería una mujer, quien es trasladada rápidamente debido a la gravedad de sus lesiones hasta un centro asistencial donde se constata finalmente su fallecimiento. Y mientras que están estos 2 hombres que son trasladados hasta el hospital San José, donde se mantienen en riesgo vital. Luego vuelven eventuales familiares o amigos hasta el sitio del suceso, donde estamos en este minuto, y prenden fuego a lo que sería la casa de los eventuales responsables de causar la muerte de esta mujer. Es por eso que todavía en materia de investigación está trabajando personal de la ABOCAR, el equipo especializado de Carabineros, para descubrir cuáles habrían sido los verdaderos responsables, cuáles habrían sido el principio de ejecución de estos sujetos. Marcos, y ahora estando en el lugar, ¿no aparecieron, por ejemplo, vecinos a entregar algún testimonio de lo ocurrido durante la noche? Sí, precisamente hay una vecina, si me puedes acompañar un poco, Fernando, que de hecho ha estado conversando un poco con los colegas. Vamos a tratar de conversar con ella, porque precisamente ella llama bastante la atención del caso. No, me dicen que no. Pero bien, nos entregaba un poco de declaraciones, indicaba que hay bastante de estos hechos que llaman bastante la atención, y sobre todo pensando en que es un hecho bastante peligroso, que se generan balaceras precisamente a las afueras de su vivienda, y que claro, que deja con consecuencias fatales y un incendio. Sí, es importante hacer la precisión, porque inicialmente se decía que había pasado un auto y había disparado indiscriminadamente nomás contra una casa. Pero esto tiene varias etapas, y esto parte con una discusión entre los afectados que luego deriva en, lamentablemente, el homicidio de esta persona. El auto que pasa, al parecer, pasa disparando contra esas personas en particular, y luego se genera este incendio. Por supuesto, esto va a ser materia de investigación durante esta jornada. Muchas gracias, Marcos, por la actualización, y vamos a regresar contigo más adelante. Y seguro pronto ya salen los vecinos y tendrán alguna versión que entregar. 6 de la mañana, claro, con 50 minutos. Pausa y regresamos de inmediato. Bien, ya estamos de vuelta con las noticias. Vamos a tomar contacto de inmediato con Max Frick, porque 4 militares resultaron con lesiones tras un ataque de encapuchados durante los desórdenes que se produjeron ayer en las inmediaciones de Limba. Max, tú nos cuentas. Hola Roberto, hola Karina, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, más de 60 ataques, dijo el coronel que estaba a cargo de esa división, han sufrido desde marzo a la fecha. Son grupos organizados según la división de ingenieros del ejército, que está ubicada ahí en calle Santo Domingo, al lado de el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana, bien digo, los que permanentemente los atacan con bombas incendiarias y con piedras. Ayer fueron más de 100 objetos contundentes los que arrojaron hasta esta división de ingenieros del ejército, lesionando a 2 suboficiales y 2 oficiales con lesiones de diversa consideración. Lo cierto es que las autoridades están bastante aburridas de esta situación, las autoridades, claro, de ese complejo del ejército, y al haber personas lesionadas ya la situación escaló a nivel mayor. Por eso durante la jornada llegó la ministra de Defensa, Maya Fernández, hasta la división de ingenieros del ejército para ver cómo estaban las personas que habían resultado lesionadas. Unas habían sido trasladadas hasta el hospital militar, incluso habían vuelto ya con algunas suturas en sus lesiones, y anunció además la ministra que ya se había contactado con el Ministerio del Interior para, a través de los abogados de esta cartera, poder realizar las querellas respectivas contra quienes resulten responsables. Además, 2 alumnos del Internado Nacional Barros Arana también resultaron lesionados y fueron sacados en ambulancia. Se desconoce cuáles son las lesiones de estos jóvenes y por qué se produjeron.
Así que seguramente se va a iniciar una investigación en este sentido. Dijeron desde la División de Ingenieros que se han reunido permanentemente con autoridades del municipio de Santiago, con la propia rectora del colegio, pero no han tenido respuesta a esta solicitud de poder amilanar esta situación que está ocurriendo permanentemente en calle Santo Domingo con estos incidentes que se dan con grupos organizados. Vamos a escuchar declaraciones del propio ejército que da cuenta de este ataque que sufrieron ayer y que dicen que fue la primera vez que se acercaron excesivamente a la reja. Ellos creen incluso con la intención de ingresar a este recinto militar. Escuchemos. Lo que hacen, nos atacan con piedra, molotov, nos atacan con botella, boleadora. Hoy día fue muy violento, incluso estos jóvenes llegaron acá al límite del cuartel. Hubo dos que estuvieron en el límite lanzando piedras hasta adentro, nosotros tuvimos que enfrentarlo. Fue con una violencia inusual. ¿Cuántas personas lesionadas hay? Acá tuvimos 4 lesionados, con sangre, digamos, fueron medianamente lesionados, sí, ahora los mandé a contratar lesiones al hospital militar y en eso vamos a hacer la denuncia correspondiente. No se imaginan el temor que tienen la secretaria, la arquitecto, las constructoras civiles, que hay muchas. Max, hay versiones encontradas en todo caso respecto de lo ocurrido, de acuerdo a la versión que entregaron también los estudiantes. Aquí escuchábamos recién el militar a cargo de esta división que señalaba que estos ataques ocurren todos los días, que permanentemente tienen y reciben proyectiles desde afuera y a primera hora de la mañana incluso. Pero ayer en la tarde hablaron los estudiantes a través de un vocero y ellos decían que ellos son las víctimas, que habían 2 estudiantes que habían resultado lesionados y que aquí hay una pugna permanente por el rol que tuvo el ejército durante la dictadura, que es una historia muy larga de desencuentros con el ejército, pero los culpan a ellos, incluso dicen haber recibido desde esta división del ejército el lanzamiento de piedras hacia el exterior. Así que es parte también de lo que se va a tener que indagar en esta querella que presentó el gobierno, ¿no? Sí, efectivamente. Lo cierto es que nosotros que estuvimos ayer toda la mañana ahí no pudimos apreciar por lo menos esta situación, que hayan devuelto las piedras desde esta instalación militar. Nosotros cuando en un momento estábamos al interior de este recinto, comenzaron nuevamente los ataques en contra de personal de carabineros, porque esta vez llegaron grupos COP de control de orden público, de carabineros, carrolanzaguas, carrolanzagases, que lograron contener a este grupo, que no sabemos tampoco si son estudiantes, alejados de esta división de ingenieros del ejército y permanentemente enfrascados ahí en una revuelta que no terminó con personas detenidas, porque no pudimos apreciar por lo menos que hubieran jóvenes detenidos. Vamos a escuchar declaraciones de testigos también que dan cuenta un poco de esta situación que ocurrió ayer y que efectivamente, claro, tiene una segunda visión de parte de los estudiantes del establecimiento, muchos de los cuales, hay que decir también, no comparten esta forma de manifestarse violenta, porque dicen se pueden manifestar nuestros compañeros, pero no de esa forma, y hay algunos que también apelan por su derecho a poder estudiar tranquilamente. Escuchemos las declaraciones. Todos los días estamos asumiendo este tema y nos perjudica principalmente con el tema de la seguridad. Cuando salimos con nuestros autos hacia afuera llenos de piedras, estamos expuestos que nos apedreen con los vidrios. Es súper complicado porque, bueno, en principio la preocupación de que alguien salga herido, ya sea los niños o nosotros. Nosotros trabajamos acá en el segundo piso y tenemos que estar constantemente arrancando de las ventanas porque tienen como horarios establecidos para llegar a molestar, entonces empiezan los piedrazos, hay que arrancar de las ventanas, apagar los aires, las lacrimógenas nos tienen vueltos locos ya, y esto ya es de todos los días, o sea, ya no es una vez a la semana, 2 veces a la semana, estamos todas las semanas con el mismo problema. Bueno, ahí está el relato. En esta división del ejército hay que mencionar que no solo trabajan funcionarios del ejército uniformados, sino que trabajan civiles, y eso era lo que más se destacaba, ¿no? Que por mucha historia que pueda tener este lugar, por mucho significado que los estudiantes le atribuyan al rol del ejército en la dictadura, las personas que hoy día trabajan ahí son civiles, que hoy día lo que pasa es que tienen que estar arrancando de las piedras, y que esas piedras
muchas veces no se ve a quién impactan. Por lo tanto, no hay control también respecto de cuánto daño puede generar una acción como esa. Ahora, por otra parte, la acción judicial, Max, que van a presentar, la va a presentar el Ministerio del Interior, ¿no? Y por lo tanto es posible que sea por ley de seguridad del Estado. Sí, puede ser. Desconocemos cuál va a ser la figura legal de esta querella que va a presentar los abogados del Ministerio del Interior, que ya se pusieron en contacto con la ministra Maya Fernández, que visitó ayer este recinto. En cuanto al contexto histórico, hay que recordar, Karina, también que las responsabilidades penales son individuales. Probablemente la justicia ya haya llevado a tribunal a la mayor parte o gran parte de personas que realizaron violaciones de derechos humanos. Estas personas que hoy trabajan en estas instalaciones no tienen nada que ver con la dictadura militar, y tú, como bien decías, la mayor parte son civiles, porque es una división de ingenieros que se preocupa, o su trabajo es reparar instalaciones en general del ejército en todo el país. Entonces parece un poco descabellado el ataque permanente a este lugar, en el cual los civiles que trabajan ahí también sufren las consecuencias. Max. Vamos a escuchar más declaraciones en este caso. Sí, Roberto, dime. Sí, no, tú estuviste ayer en el INBA, ¿no? O sea, ahí mismo. Gran parte de la mañana. Sí, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con Carabineros, porque me sorprende. Si siempre hay quejas de los mismos trabajadores de este lugar, que hay ataques permanentes, ¿qué dice Carabineros al respecto? ¿Es tan difícil controlar a estos alumnos que llegan reiteradamente todas las semanas a provocar estos incidentes? La verdad es que pasa una situación que es particular cuando se producen estos incidentes. Generalmente ocurren en varios puntos a la vez. Ayer, por ejemplo, no solo fue en el INBA, en el Instituto Nacional Barros Arana, sino también en el Liceo de Aplicación, donde un grupo también de encapuchados, que tampoco se sabe a ciencia cierta si son estudiantes. Dicen algunas personas que son grupos organizados y que son liderados incluso por adultos. Quemaron o intentaron quemar un bus del sistema red. Sí. Por lo tanto, Carabineros permanentemente tiene que estar redestinando los recursos entre varios lugares, porque se producen varios conflictos a la vez. Entonces sí, puede que, por ejemplo, exista un contingente de Carabineros en un lugar y empiezan los desmanes en otro lugar, entonces tienen que movilizarse rápidamente, y a veces no es tan fácil controlarlos, porque ayer por lo menos nosotros pudimos apreciar a más de 50 personas realizando estos disturbios. Entonces, claro, es difícil a veces poder determinar a qué hora va a pasar con certeza, cuándo va a ocurrir, y ya cuando se están manifestando es cuando llega Carabineros. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo la ministra Maya Fernández, además de la alcaldesa de Santiago, que también se refirió a los dos hechos, en el Liceo de Aplicación y en el Internado Nacional Barros Arana. Es inaceptable, era importante que yo estuviera acá recorriendo, son muchos los ataques durante el año ya, se han tomado medidas y yo me he comunicado, usted sabe, no es el Ministerio de Defensa quien se querella, sino el Ministerio del Interior, me he puesto en contacto con la ministra del Interior, donde va a haber una querella respecto a lo ocurrido, así que creo que es importante decirlo también. Quiero en primer lugar rechazar todo acto de violencia, particularmente aquellos que se dieron a las afueras del Internado Nacional Barros Arana y del Liceo de Aplicación, que nos parecen tremendamente graves y, como lo hemos dicho más de una vez, atentan contra la tranquilidad de las personas, contra la integridad física de las personas y también contra los procesos pedagógicos, educativos al interior de las comunidades. Bueno, ayer dijo el general encargado del Comando de División de Ingenieros que son más de 60 ataques los que han sufrido desde marzo a la fecha, y nosotros por lo menos lo que pudimos notar ayer es que las personas que están resguardando esto, que son distintos tipos de militares, habían oficiales, suboficiales, no contaban, por ejemplo, con armas letales, solamente estaban con gas pimienta, con bombas lacrimógenas, con un bastón para poder repeler en el caso de que los estudiantes ingresaran, y un pitón de agua para apagar a veces posibles amagos de incendio que se generan cuando reciben bombas incendiarias. Así que vamos a estar muy atentos a esta situación que se ha reiterado en el tiempo y que efectivamente debería tener una pronta solución, teniendo en cuenta que ocurre permanentemente, por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Sí, solo quiero aportar un dato a esto, porque ayer también fue quemado un bus en el sector de las afueras del Liceo de Aplicación, y según el Ministerio de Transportes, en este año, lo que va del 2022, 48 máquinas han sido quemadas, lo que representa un 50% más que en el año 2021, que todo el 2021. Así que estas cifras también sirven para poder dar un contexto y reflexionar. Sí, en ese lugar, Karina, además hubo detenidos. Sí, claro, hubo detenido, uno de ellos mayor de edad. Y Carabineros incautó
Sí, y Carabineros incautó 4 bombas Molotov que estaban armadas ya dentro de una caja. La típica botella de cerveza ya con la mecha y el líquido acelerante dentro. Claro que sí, pero de esa manera se puede graficar también cuánto ha aumentado la violencia en este tipo de manifestaciones. Muchas gracias, Max, por toda la información. Nunca voy a entender, Karina, cuál es la gracia de quemar un bus, que usamos todos. No, gracia no tiene ninguna, sin duda. Lo usamos todos y perjudica finalmente a la comunidad. Bueno, y con todo el riesgo que vivió ayer el conductor de ese bus que también fue agredido. Y hoy veíamos a la mañana una micro que fue quemada con gente en su interior también. También durante horas de la madrugada. Terrible. Bueno, vamos a cambiar de tema. Son las 7 de la mañana con 9 minutos para hablar de un hecho que ayer generó mucho impacto en nuestro país y cómo no. Porque se trata de la muerte y en este caso está siendo investigado como homicidio de un estudiante, un científico, ¿no es cierto?, de nuestro país e investigador chileno y su compañera de origen argentino que aparecieron muertos en Kansas, Estados Unidos. Ellos estaban estudiando para doctorarse y son muy destacados en el ámbito científico. Sus cuerpos fueron encontrados por bomberos tras haber concurrido a extinguir un incendio en un edificio donde ellos vivían. El joven chileno era exalumno de la Universidad Católica acá y se destacaba por su excelente rendimiento. Fíjate que buscaba terminar su doctorado para instalarse con un laboratorio acá. O sea, a ese nivel. Esto pasó el sábado, en la madrugada, a las 5 de la mañana del sábado en Kansas, donde la policía llegó justamente alertada por un incendio en esa ciudad, en Oak Street. Y ahí se dieron cuenta, tras apagar las llamas, que había 2 cuerpos. El del chileno Pablo Guzmán, de 25 años, y el de su compañera argentina Camila Berensen, de 24 años. Hay gran pesar en la comunidad científica y desde la Cancillería ya señalaron que van a hacer de todos los esfuerzos pertinentes para acompañar a las familias de las víctimas. Y dijo también la canciller que intentarán también trabajar coordinadamente con las policías del lugar para intentar dilucidar qué fue finalmente lo que pasó en esta residencia que ustedes están viendo en imágenes. Sí, escuchemos lo que dijo su familia. Era un niño tranquilo, inteligente, demasiado bueno. Estamos deshechos. Hasta el momento lo que una de las tías otra tía de él se comunicó con una amiga de él, que también estudia en la misma universidad, y creo que les tienen prohibido informar a todos los alumnos. Sí, miren, la verdad es que este hecho y este homicidio, lo que está siendo investigado como homicidio, llama mucho la atención porque inmediatamente las autoridades de Estados Unidos, a pesar de que la emergencia era un incendio, lo empezaron a investigar de esa manera. Por lo tanto, lo que se presume es que había otros indicios en el lugar que daban cuenta de la acción de terceras personas. ¿Qué es lo que se ha dicho respecto a la muerte de este joven Pablo Guzmán Palma? Él era graduado en bioquímica de la Pontificia Universidad Católica, como decíamos, tenía varias investigaciones en torno a la regeneración de la médula espinal. Este tipo de investigación innovadora estaba haciendo él, y esto con el objetivo de formar su propio laboratorio a futuro que se dedicara a la regeneración de la médula espinal. A ese nivel llegaba su aporte. En tanto, su compañera de origen argentino se señala que también se había destacado porque era graduada en biotecnología de la Universidad Argentina de la empresa y había estado estudiando cambios metabólicos en moscas de la fruta durante 2 años, con publicaciones que además había hecho en la revista Scientific Reports. Así que eran muy destacados intelectualmente los dos, y por eso genera tanta conmoción también este homicidio y este hecho que hoy día está siendo investigado de esta manera. Claro, señalan también que el chileno centraba sus estudios en el desarrollo de las células, y sus compañeros del Instituto Stowers en Kansas lo calificaron como un alma gentil, con una verdadera pasión por la ciencia y la biología. Vamos a escuchar qué dijeron algunos de sus compañeros. No tenemos explicación, no tenemos una respuesta, no sabemos por qué, quién, no tenemos idea. Siempre era muy amable, ¿cachai? Era un buen cabro, y esto en verdad nos topa a todos como de sorpresa y desconcertados porque nadie entiende. No sabemos si fue un crimen de odio simplemente. Apenados por la situación porque Pablo no solamente, digamos, era un estudiante muy inteligente, muy capaz, sino que era una persona muy amable,
que siempre se preocupaba de enseñar a los que venían llegando, era muy bueno para hacer comunidad. Entonces, bueno, eso te golpea a la gente cuando pasan estas cosas, o sea, algo que nunca nos hubiéramos esperado. Y imagínate, lejos de su casa, no sé, se fue con mucha ilusión, estoy seguro. No tenemos explicación, decía uno de sus compañeros, porque lo extraño en todo esto, Karina, es que inmediatamente las autoridades ahí de Kansas califican esto como un homicidio o un presunto homicidio y no calza el perfil, ¿no? De dos científicos que están estudiando un doctorado en Estados Unidos, que eran buenos estudiantes, que por lo visto eran chicos que se dedicaban a la ciencia. Dedicados al estudio. Claro, o sea, uno ve el perfil y no te diría que se trata de personas que andan en malos pasos, que pudieran tener problemas y que lo califiquen como homicidio. Abre también la interrogante de qué indicios encontró la policía de Kansas en ese lugar para hablar justamente de que esto fue provocado. Claro, ha hecho un llamado en las últimas horas la policía de Kansas a toda la comunidad para que quien tenga registros del entorno en un lapso determinado de tiempo, que es la noche anterior a que ocurre el incendio, los puede aportar a la policía también. ¿Por qué? Porque aquí también hay muchas personas que pueden tener cámaras de seguridad que permitan identificar si es que alguien desconocido se acercó a este edificio. No hay mayores sospechas de qué podría haber pasado y eso es lo más increíble de todo, por eso ha generado tanta conmoción. Este caso ha sido abordado por medios internacionales y también por nosotros, así que esperemos que cuanto antes se pueda aclarar qué es lo que realmente ocurrió. Dos personas ocurrió. jóvenes que no pudieron finalmente escapar de las llamas, eso llama la atención. 7 de la mañana con 10. Bueno, vamos a revisar informaciones que vienen desde Europa, donde hay alerta sanitaria tras una serie de muertes causadas por medicamentos que combinan ibuprofeno con codeína, y es una alarma que se extiende ya a nivel mundial. Sí, en nuestro país, por ejemplo, el tercer medicamento más vendido es el ibuprofeno. La mezcla de estas dos medicinas mantiene en alerta al viejo continente. La Agencia Europea del Medicamento ha lanzado un aviso sobre los riesgos del consumo prolongado de medicinas que contienen ibuprofeno y codeína. La organización advierte de varios fallecimientos relacionados con este tipo de fármacos. La gente lo empezó a utilizar sin una supervisión de un profesional. El uso prolongado, en este caso del ibuprofeno, llevó a problemas del riñón y finalmente estos problemas renales son los que pudieron causar la muerte de estas personas. La alerta fue publicada en distintos medios de comunicación. La agencia advierte que la toma conjunta de ambos principios activos usados para el tratamiento del dolor puede producir graves daños renales y gastrointestinales, incluso mortales. En el caso de Chile, no se comercializa la mezcla de codeína e ibuprofeno si se venden por separado. El ibuprofeno es el tercer medicamento más consumido en nuestro país. ¿Compra ibuprofeno? Sí. ¿Para qué lo utilizas? Antiinflamatorio, analgésico, dolores generales, musculares principalmente. ¿Sabes de los efectos dañinos si es que se abusa de este medicamento? Sí, por supuesto, problemas gástricos, úlceras. Afecta las articulaciones, los riñones, por lo que he escuchado. ¿Por eso evitas consumirlo? Sí, en general. En Europa se comercializa la mezcla de ambos fármacos en presentaciones como Neubufen y Astefor. Se venden en cápsulas y sobres. Estas marcas de remedios contienen 400 miligramos de ibuprofeno y 30 de codeína. Este último fármaco corresponde a un analgésico narcótico. En bajas concentraciones se utiliza para la tos seca. Se vende mucho menos porque es un medicamento controlado, es un opioide, tiene varias restricciones y por lo mismo tiene poca salida en el fondo, o sea, se vende poco. La Agencia Europea del Medicamento afirma que se han registrado durante los últimos meses varios fallecimientos relacionados con este tipo de fármacos, especialmente cuando son tomados durante más tiempo y a mayores dosis de lo recomendado. En España, esta mezcla de medicamentos era comercializada sin receta médica. Al poner este medicamento de libre venta, se entiende, la gente puede inducir a que es algo que no tiene ningún efecto secundario. Y un poco ese es el llamado, ojo, todo medicamento que esté disponible puede tener el efecto secundario. Graves consecuencias en la salud que se suman a la advertencia de que el uso repetido de codeína con ibuprofeno también puede llevar a la dependencia por el potencial adictivo de los opioides, lo que dispara los posibles efectos secundarios peligrosos.
Bueno, vamos a cambiar de tema, son las 7 de la mañana con 36 minutos para hablar de un hecho que ya lo habíamos descrito al comienzo de nuestro informativo, tiene que ver con la violenta reacción que tuvo este médico cirujano en el sector de La Unión. Él es de origen colombiano y protagonizó esta conducta. Chocó en 2 oportunidades a lo menos, a pesar de que el afectado dice que hubo más y que no se alcanza a ver en el registro, a otro conductor que estaba precisamente en ese lugar, Max, y que no se movía tan rápido como él quisiera y definitivamente de esta manera pierde la paciencia. Ahora, lo llamativo de este caso también es que después del control de detención no queda con medidas cautelares tampoco, ¿no? Queda en libertad. Hola Karina, muy buenos días. Sí, retomamos el contacto para mostrarles estas imágenes que se viralizaron la tarde del día lunes, un hecho que ocurre en la comuna de La Unión, en la región de Los Ríos, y que efectivamente da cuenta de un actuar bastante irresponsable de parte del conductor de este vehículo que aparentemente había perdido la paciencia y comienza a chocar en reiteradas oportunidades a un vehículo donde no solo iba esta persona que se ve en las imágenes tratando de detener la loca carrera de este conductor, sino que además iba su esposa y su pequeño hijo de tan solo 1 mes. Por lo tanto, esta persona temía evidentemente que pudieran resultar lesionadas estas personas que son integrantes de su núcleo familiar que estaban dentro de este vehículo y que son permanentemente chocadas por este conductor. Efectivamente, él fue formalizado, no quedó con medidas cautelares, pero probablemente va a haber un seguimiento de esta causa penal porque esto ocurre además afuera de un centro asistencial hasta donde había llegado esta familia, en las calles Arturo Prat con Álvarez, en la comuna de La Unión. Todo esto fue registrado por varias personas que estaban en ese lugar y que trataron de ayudar además a esta familia que sufrió este ataque desquiciado por parte de este sujeto, el cual aparentemente trabajaba en ese lugar, pero después este mismo centro médico se desdijo, dijo que esta persona ya no era funcionario de este hospital. Lo cierto es que es una imagen impactante y da cuenta un poco de la violencia que se vive actualmente en nuestra sociedad, que por un hecho tan básico como una persona que no va a la velocidad que quiere el otro conductor comienza a chocarlo indiscriminadamente sin ver que dentro iba un recién nacido. Vamos a escuchar declaraciones del afectado por este choque, que además, Karina, realiza un acto que es bastante valiente. Se trata de colgar del vehículo para que este sujeto no siga chocando a su familia. Escuchemos sus declaraciones. Entonces yo me bajo y él me empieza a bajar la ventana y literalmente cuando él me baja la ventana y yo me voy acercando, él me grita: mueve tu auto, te lo hago pedazo, hijo de puta. No hubo opción de diálogo. A eso él retrocede, corta el tránsito en la calle de su vida. Como se ve en el video, yo avanzo, me detengo y entre a buscar una explicación y que se detenga porque no podía seguir conduciendo, él me embiste el auto por detrás. No sabía cómo estaba mi hijito dentro de mi novia, pero no lo aún así no lo podía dejar ir. Y el tipo vuelve a retroceder. Yo me alcanzo a colgar del techo su vehículo mientras le golpeaba el vidrio, donde él llegó y aceleró nomás y me tuve que soltar porque si no, quizás donde me pasaba chocando. Ahora, lo que llama la atención aquí es que este altercado es bastante más extenso, Max, que lo que alcanza a grabar este camionero. Quien hace el registro, un camionero que estaba instalado en ese lugar, mal estacionado más encima, por lo visto, y que lo tiene que esquivar este conductor. Pero este conflicto venía hace mucho rato y esta persona lamentablemente en más de una oportunidad lo había amenazado, ¿no? Él dice que incluso le advirtió que estaba con su señor y su guagüita dentro del auto. Sí, efectivamente. Y además destaca este conductor que al momento de encarar a esta persona le siente un fuerte hálito alcohólico, lo que da cuenta que de manera irresponsable no solamente realiza estos choques, sino que podría haber estado incluso manejando bajo los efectos del alcohol. Todo esto tendrá que determinarse por los peritajes que va a realizar el Servicio Médico Legal, una alcoholemia que debería estar en los próximos días para que a lo mejor la Fiscalía pudiera realizar una reformalización de cargos en contra de este conductor. Lo cierto es que se vivieron momentos de mucha tensión en ese momento. Habló también la persona que estaba dentro del vehículo, la madre de este recién nacido que sufrió todos estos impactos cuando estaba protegiendo a su hijo dentro del vehículo. Escuchemos. Miro hacia atrás y veo al tipo que va con las 2 manos en el manubrio. Iba loco. Me acerco a mi hijo, lo agarro todo ahí en la silla y recibimos el choque y todavía no logro entender cómo él fue capaz de hacer algo así. No
No me cabe en la cabeza cómo, sabiendo que había un niño, un bebé, y que estaba yo en el auto, no me explico cómo un tipo va a hacer ese tipo de actos. No, el hecho me tiene mal, me tiene muy angustiada porque no es normal. Si ya esta reacción irracional no se entiende, considerando que este era un conductor que había sido advertido de que había una mujer con una guaguita en su interior, de que la reacción es demasiado violenta para lo que realmente ocurrió en ese lugar, no hay ningún hecho que justifique este tipo de reacciones. Al margen de todo eso, él es doctor. Y llama la atención, Max, Roberto, que un doctor que hace un juramento hipocrático de servicio a la comunidad, de atender al otro, de el sentido de estudiar medicina en pro de ayudar a los demás, no tenga relación, ninguna relación con su conducta en medio de la sociedad, ¿no es cierto? Uno esperaría una conducta distinta a un médico. Socialmente, ¿no? Digo, sí, yo creo que tiene una responsabilidad distinta. Sí. No sé qué piensan ustedes. Sí, claro, más grave aún es que cuando estas víctimas llegaron a la comisaría y le mostraron el video a Carabineros, Carabineros no se sorprendió porque le dijo, sí, esa persona ya la semana anterior había provocado un accidente de tránsito. No la afirmaron ahí si había sido intencionalmente, como ocurrió en este caso. Lo cierto es que esta persona se sabe que convalidó su título acá en nuestro país, por lo tanto puede ejercer acá. Sí, a lo mejor eso es lo grave, que estas conductas tan alejadas de un comportamiento moralmente adecuado, podríamos llamarlo, que debería tener un médico en la sociedad, que debería hacer todo lo contrario, ayudar a la gente, no tratar de generarles algún tipo de accidente o incluso lesiones, como tú decías, totalmente contrario al juramento hipocrático que realizan los médicos. Bueno, es una situación descabellada por donde se le mire, una agresividad de este sujeto que no tuvo ninguna contemplación con esta familia, que le avisaban, claro, que dentro del vehículo además había un recién nacido, si eso es lo más grave de todo. Sí, y ojalá que ayer haya estado a la vista en la audiencia de control de detención ese antecedente que tenía Carabineros respecto de que esta persona ya había provocado un accidente la semana anterior, porque si no, no se entiende cómo queda, primero en libertad y segundo sin ninguna medida cautelar, entiendo yo. No hay nada que hoy día lo deje incluso en territorio nacional. Claro, no tiene ningún arraigo, como se podría decir. Sí. Pero lo cierto es que no se desconoce si ese accidente que protagonizó la semana pasada dejó a alguna persona lesionada, porque hay que recordar que cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, solo se causa daño al propio vehículo, es un tema de juzgado de policía local, no es un tema penal. Entonces va a haber que analizarse esa situación y si efectivamente en el accidente anterior, por ejemplo, generó daños o lesiones a algunas personas, claro, ahí ya reviste carácter penal. Va a tener que tener seguramente todos estos antecedentes de la Fiscalía. Vamos a escuchar también lo que dijo Carabineros con respecto a este hecho insólito y que da cuenta también de la agresividad de este sujeto. Conforme a una serie de diligencias que realiza Carabineros en el sitio del suceso, consistentes en revisión de material audiovisual y empadronamiento de testigos, se logra acreditar la identidad de este conductor, quien en esos instantes se mantenía en la tercera comisaría de la Unión entregando una serie de antecedentes. Conforme a estos relatos y considerando también la evidencia empírica y audiovisual que se mantenía, se pone en conocimiento de los hechos al fiscal de turno de la Fiscalía Local La Unión, quien instruye que ambos conductores son detenidos y quedan en espera de citación, disponiendo una serie de diligencias que son consignadas en el respectivo parte policial. Han llegado esos informes policiales con los resultados que le dan la claridad al fiscal para solicitar audiencia de formalización en contra de aquel imputado que conducía el vehículo y que de manera intencional impactó a aquel que le antecedía, provocando daños en este y lesiones clínicamente leves a uno de sus ocupantes. Bueno, es un hecho gravísimo porque acá hay un delito de lesiones, porque acá no estamos hablando de un cuasi delito, acá no hay un choque accidental, acá hay un delito directo de lesiones en contra de las personas que estaban dentro del automóvil. Vamos a ver en qué termina este caso bastante extraño, en el cual una persona, por estar apurada aparentemente, termina chocando violentamente al vehículo que la antecede, pese a que la persona se baja y trata de dialogar con él, después se cuelga prácticamente del vehículo para que no siga realizando esta acción. Una situación descabellada, Karina, que pudo haber terminado con consecuencias aún peores. Sí, se supone que un médico entiende perfectamente el riesgo que significa que vaya una guagüita de un mes y algo de días de vida al interior de un vehículo
vehículo y que más encima ese vehículo sea chocado, ¿no? O sea, ese es el desde. Esperemos que pueda haber algún tipo de sanción contra conductas como esta, sobre todo porque no es una buena señal para el resto de la sociedad. Muchas gracias, Max. Gracias, Max. Gracias, Max. Buenos días. Vamos a hablar ahora de las novedades que hay en torno a la figura de Irina Karamanos, la pareja del presidente Gabriel Boric. Ayer habló en exclusiva, miren ahí imágenes de Irina Karamanos en nuestro canal, porque hubo importantes novedades. Y ya hace un par de semanas atrás se había anunciado de que Irina Karamanos dejaría su rol en el gobierno. A ver, un rol que ella misma cuestionó como un rol de primera dama. Ella se quería alejar de esta figura de primera dama. En algún momento dijo que ella no era ni primera ni dama y quería resignificar justamente el rol de la pareja, de la mujer, de la esposa del mandatario de turno. Bueno, en este caso, ella era la coordinadora sociocultural de La Moneda, era su cargo técnico al interior del Palacio de Gobierno, cargo que le asignaba estar a cargo de 6 fundaciones. Sí. Y justamente los anuncios que se dieron a conocer ayer tenían que ver con qué va a pasar con estas 6 fundaciones que dejarían de pertenecer entonces al área de la coordinadora sociocultural. Por ejemplo, entonces, a ver, estas 6 fundaciones había que reasignarlas a distintos ministerios. Distintos ministerios que pasan a asignar un presidente de cada una de estas fundaciones y también a destinarle recursos de cada uno de estos ministerios a cada una de estas fundaciones. Antes de revisar qué va a pasar con cada uno de estos organismos, vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer en esta entrevista que le otorgó a Daniel Matamala y Macarena Pizarro sobre el trabajo que llevaba realizando todos estos meses desde que asumió su pareja Gabriel Boric. Yo valoro mucho el trabajo que realizó cada una de ellas. De hecho, además tengo contacto con varias, sobre todo en momentos de inflexión y de toma de decisiones. De hecho, antes de asumir y ahora es cuando más hemos podido conversar. Valoro mucho su trabajo porque creo que la creación de estos distintos proyectos que después devinieron en fundaciones buscan también suplir ciertas falencias o ciertos espacios necesarios de suplir que quizás el Estado no estaba logrando superar con esa misma rapidez con la que puede trabajar una fundación. Yo creo que los tiempos han avanzado y las instituciones se han fortalecido. Por ejemplo, los ministerios que hoy pueden relacionarse y vincularse con las distintas fundaciones en su pasado no tenían esa fortaleza o ni siquiera esa estructura. Ya, bueno, es el primer paso, lo que pasó con la Fundación Integra, ¿no es cierto? Que es la primera que ya ella dejaría y que pasa al Ministerio de Educación. Va a pasar lo mismo con las otras 5, pero hay algunos expertos que están alertando también respecto de que no sea tan fácil traspasar estas fundaciones y que se requiera de un proyecto de ley para poder hacerlo. Todavía no está 100% resuelto. Vamos a ver cuántas dificultades significa esto en el camino. Dificultades que uno no se imagina, porque uno cree que es cosa de que se pongan de acuerdo todas las instituciones para traspasar el manejo de estas fundaciones desde esta instancia a otros ministerios y que no debería haber mayor problema, por ejemplo, si quedan en el Ministerio de Desarrollo Social, tal como lo hizo en su minuto la ex primera dama Cecilia Morel. Pero es más complejo que eso y todavía no está claro si es que va a ser necesario un proyecto de ley para poder darle un marco institucional a este traspaso. Ahora, solo quiero decir una cosa. Aquí estamos frente a una... no quiero llamarla primera dama porque ella tampoco se definió nunca así, pero yo creo que el rol de Irina Karamanos pasó... o hubo una transformación y a lo mejor aquí estamos en un momento histórico, ¿no? Entre un antes y un después, porque ella tenía una actividad intelectual que no tenía nada que ver con esto. Y por lo tanto ella venía desde otro polo de desarrollo, por decirlo de alguna manera, intelectual, que tiene que ver con el feminismo, que tiene que ver con organizaciones sociales y por lo tanto era muy activa. Ella tuvo, y en el último tiempo tuvo que dejar todo eso. Entonces también aquí estamos frente a una mujer que tiene un perfil que es distinto, otros intereses, que es sumamente válido también. La gran pregunta es, el día de mañana cuando haya otro presidente, ¿qué rol tendrá esa futura primera dama? ¿Y qué va a hacer Irina Karamanos ahora en lo que resta de gobierno de Gabriel Boric? Bueno, se lo preguntaron ayer. Escuchemos qué dijo. Vamos a ver qué dijo.
Yo creo que es muy valioso cuando se considera que una persona, por ser pareja, incluso siendo pareja de un presidente, puede tener cierta autonomía profesional, académica, actitudinal. Y creo que eso es deseable para todos los casos. Yo estoy pensando en realidad en obligar menos y dejar más libertades también a las siguientes, ¿no? En ese sentido, sí, voy a buscar esa autonomía, pero siguiendo mi compromiso político, por supuesto. Bueno, ahí está parte, ¿no?, de lo que ella desliza que va a ser de ahora en adelante. Ahora ella habla de la autonomía, ¿no? Y eso también es tremendamente valioso, creo yo. El paso que ella da también es de harta valentía en términos de romper con una institucionalidad, pero también creo que lo hace porque ella venía con un rol muy activo en paralelo. Y aquí quedará para la discusión de la gente en su casa, en la sobremesa. Yo creo que no es un tema menor si las parejas o los esposos o esposas de los mandatarios tienen que verse arrastrados a funciones que no son a las que ellos postularon. Porque aquí el candidato era Gabriel Boric. Claro. No era Irina Caramano. Sí, además, como decías recién, Karina, ella tiene un perfil mucho más político, mucho más activista y probablemente tal vez tenga algún tipo de interés político para participar de la actividad de gobierno o en su vida profesional desarrollarse en torno a actividades políticas. A ver, también se le preguntó sobre su relación con el presidente Gabriel Boric y ella utiliza un concepto bastante particular. Escuchemos lo que dijo. Más que el rol protocolar, que también es como una institucionalización de la pareja, ¿no? Sigo siendo compañera del presidente y eso me va a llevar a vivir una vida, digamos, junto a él, que en algunas situaciones tendrá visibilidad pública. Sin embargo, no va a ser la misma formalidad con la que hasta ahora se ha formateado, moldeado esa figura. Creo que es bien interesante cómo se profesionaliza, por así decirlo, las relaciones. Compañera, dice, no dice polola, no dice pareja, voy a seguir siendo la compañera del presidente. Pero no tiene, yo no creo que tenga mucha connotación distinta, ¿o sí? ¿Tú lo atribuyes? No sé, yo creo que culturalmente acá decimos soy la polola, soy la pareja. Claro, pero es que más que la polola creo yo también. Tiene un condimento más político, ¿no? Ah, bueno, puede ser. Compañera del presidente. Pero porque comparten ideales políticos también. Claro, obviamente. Claro que sí. Y bueno, que no va a ser un rol tan protocolar, decía. Sí, le llaman atención a ella y lo otro también es la juventud. La juventud que tiene ella a lo mejor para hacer otras cosas en este minuto, quiere aprovechar esta instancia y es valioso que también haya hecho el punto, ¿no? Y que ella se separe de la figura del presidente. También le sirve a ella, creo yo, como para sus intereses personales. Vamos a ver cómo va a capitalizar esto en los próximos meses. Es que, claro, hay personas, solo para cerrar, decir que hay personas que especulan que esto abre un camino también como figura política de Irina Caramano. No sabemos. Sin duda. No sabemos lo que va a Muy pasar. Vinculada a las agrupaciones sociales, al feminismo, que era lo que venía haciendo durante los años anteriores a que su pareja, su compañero, asumiera en marzo como presidente de la República. Bueno, así están las cosas. Es otra generación, evidentemente, y aquí hay cambios que se están produciendo. Así estamos cerrando esta edición de Noticias. Muchas gracias por haberse levantado junto a nosotros. Nosotros felices de acompañarlos. Que tengan un excelente miércoles. Que estén bien. Gracias por estar. Seguimos por Pluto, no se olvide. Chau, chau.